La mano de Javier aterrizó en mi mejilla con un sonido seco. Como el chasquido de una rama quebrada en el silencio de la cocina. Sentí el ardor inmediato. Un fuego que se extendía desde la piel hasta el fondo de mis ojos. Pero no lloré. No delante de ellos. Su madre. Sentada al otro lado de la mesa con esa sonrisa torcida que siempre reservaba para mis errores. Soltó una carcajada baja. Complacida. Ya era hora de que alguien te pusiera en tu lugar. Ana. Dijo. Sin levantar la voz. Como si estuviera comentando el tiempo. Alejandro. Nuestro hijo de 10 años. Se quedó congelado en la puerta. Con la mochila aún colgada del hombro. Sus ojos. Grandes y oscuros. Pasaron de su padre a mí. Y luego a la abuela. No dijo nada. Solo apretó los labios hasta que se volvieron blancos. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. No con estruendo, sino con la precisión de un cristal que se agrieta sin ruido. 10 años de matrimonio. De mudarnos a Madrid por el trabajo de Javier. De soportar las visitas interminables de su madre desde Andalucía. De tragarme cada humillación disfrazada de consejo familiar. Y ahora esto. Javier no se disculpó de inmediato. Se limitó a ajustar el cuello de su camisa. Como si el golpe hubiera sido un gesto necesario para ordenar el caos. «Te lo has buscado», murmuró. Volviendo a su café. Siempre con tus quejas. Siempre poniendo a Alejandro en contra mía. Su madre asintió. Sorbiendo su taza con satisfacción. Yo me quedé allí. De pie. Sintiendo como la sangre palpitaba en mi rostro marcado. No era la primera discusión. Pero sí la primera vez que cruzaba esa línea. Y lo peor, lo hizo delante de nuestro hijo. Esa noche. Mientras Javier dormía profundamente en el sofá después de su tercera copa de vino. Yo me senté en la cocina oscura. Con una bolsa de hielo en la mejilla. El apartamento en el centro de Madrid olía a paella recalentada y a rencor acumulado. Miré el reflejo en el microondas apagado, un hematoma morado empezaba a formarse. Como una mancha de tinta que se expande. Pensé en denunciar. En llamar a la policía. En gritar al mundo lo que había pasado. ¿Pero para qué? ¿En España? Estas cosas se arreglan en familia. O se disuelven en silencio. Javier era ingeniero en una multinacional. Respetado. Con amigos en sitios altos. Su madre. Viuda de un militar. Tenía esa red de conocidos que siempre salían en defensa de los suyos. No. La denuncia no serviría. Lo sabía por las historias de otras mujeres en el grupo de madres del colegio, procesos eternos. Órdenes de alejamiento que no se cumplen. Y al final. El agresor vuelve con más rabia. Imaginé a Javier perdiendo el trabajo. A su madre llorando en los juzgados. A Alejandro dividido entre nosotros. No. Eso sería justicia rápida. Pero no suficiente. Ellos no merecían solo un castigo legal, merecían sentir lo que yo sentía ahora, la impotencia absoluta. El vacío que deja saber que nadie te protege. A la mañana siguiente. Me miré al espejo del baño. El hematoma era visible. Pero me maquillé con cuidado. Como siempre. Javier me besó en la frente antes de irse al trabajo. Murmurando lo de ayer fue un error. No volverá a pasar. Su madre. Que se quedaba unos días más. Me sonrió desde la cocina, los matrimonios fuertes sobreviven a estas cosas. Alejandro me abrazó fuerte antes de ir al colegio. Sin decir palabra. Pero sus manos temblaban. Empecé a observar. No con odio explosivo.
sino con esa frialdad que nace cuando el dolor se congela. Javier era predecible, sus horarios estrictos. Sus reuniones los jueves. Su afición al pádel los fines de semana. Su madre. Con su lengua afilada y su orgullo por la familia unida. Noté cómo Javier la consultaba todo. Como ella manipulaba con comentarios sutiles: Ana trabaja demasiado. Pobre niño. Yo sonreía. Asentía. Y guardaba cada detalle. Los días siguientes fueron de rutina aparente. Cociné sus platos favoritos. Planché las camisas de Javier. Escuché las anécdotas de su madre sobre Andalucía. Pero por dentro. Calculaba. ¿Cuánto tiempo tardaría en erosionar su mundo desde dentro? No quería sangre, quería que se ahogaran en su propia arrogancia. Que vieran como su orgullo familiar. Esa fachada perfecta. Se desmoronaba piedra a piedra. Alejandro empezó a cambiar. Ya no corría a abrazar a su padre al volver del trabajo. Se sentaba en su habitación. Dibujando cosas oscuras, casas rotas. Figuras con caras borradas. Una tarde. Me preguntó en voz baja: ¿por qué abuela se ríe cuando papá te grita? No supe qué responder. Solo lo abracé. En ese abrazo. Sentí el primer germen de algo irreversible. Pasaron semanas. El hematoma desapareció. Pero no el recuerdo. Javier actuaba como si nada. Más atento incluso. Comprándome flores baratas del supermercado. Su madre regresó a Sevilla. No sin antes susurrarme: cuida de mi hijo. Que es lo único que tengo. Yo asentí. Con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Empecé a documentar. Fotos discretas del moretón inicial. Grabaciones de voz en el móvil durante las discusiones. No para denunciar aún. Sino para tener armas. Leí sobre leyes de violencia de género en España: las denuncias falsas son delito. Pero las pruebas reales cambian todo. Pensé en el coste, mi estabilidad. La custodia de Alejandro. La mirada de la sociedad que siempre duda de la mujer. Pero el silencio no salvaba a nadie. Lo vi en los ojos de mi hijo. En mi propio reflejo. Si no actuaba, Alejandro crecería creyendo que esto era normal. Que un hombre puede golpear y ser perdonado con un lo siento. Que una abuela puede disfrutar del sufrimiento de su nuera. Decidí esperar. Observar más. Javier tenía sus secretos: mensajes en el móvil que borraba rápido. Salidas de trabajo que duraban hasta tarde. Su madre. Con su pensión y su casa en Sevilla. Dependía de él económicamente. Eran vulnerables. Más de lo que creían. Una noche. Sola en la cama mientras Javier roncaba. Me convencí: la venganza no sería un estallido. Sería lenta. Precisa. Usando las mismas reglas que ellos imponían: familia. Honor. Apariencias. Los destruiría desde dentro. Y cuando cayeran, ni siquiera entenderían cómo. Continué con la rutina. Pero ahora cada gesto era calculado. Preparaba el desayuno para Javier con la misma dedicación de siempre. Pero notaba cómo sus ojos evitaban el lugar donde me había golpeado. «Estás más callada últimamente», comentó una mañana, mientras untaba mantequilla en su tostada. Yo sonreí levemente, solo cansada del trabajo. Mentira. Estaba agotada de fingir. En la oficina. Como administrativa en una consultora en el centro de Madrid. Empecé a investigar discretamente. Busqué en foros anónimos sobre violencia doméstica. Leí testimonios de mujeres que habían esperado años antes de actuar. Algunas denunciaban y ganaban, otras perdían todo.
Pero las que planeaban con inteligencia. Esas lograban que el agresor pagara sin ensuciarse las manos del todo. Alejandro empeoró. En el colegio. El profesor me llamó, peleas con compañeros. Notas bajas. Parece distraído. Como si cargara un peso. Dijo. Al recogerlo. Lo vi mirándome con una intensidad nueva. Mamá. ¿Papá te quiere de verdad? Preguntó en el coche. Sentí un nudo en la garganta. Claro. Hijo. A su manera. No quise mentirle más. Pero tampoco cargarlo con la verdad. Javier. Ajeno. Seguía su vida. Sus jueves de reuniones se prolongaban. Una vez. Olí perfume femenino en su chaqueta. No confronté. Guardé la prenda sin lavar. Saqué fotos. Su madre llamaba semanalmente, ¿todo bien? Javier suena estresado. Yo respondía con dulzura, perfecto. Suer. Él trabaja mucho por nosotros. Empecé a manipular sutilmente. Dejaba el móvil de Javier accesible cuando dormía. Copiaba contactos sospechosos. Descubrí a Laura. Una compañera de trabajo 20 años más joven. Mensajes ambiguos, ¿nos vemos el jueves? Sonreí en la oscuridad. Perfecto. No era celos lo que sentía, era oportunidad. Javier no era un monstruo, era un hombre débil. Consentido por su madre. Que creía que el mundo le debía obediencia. Su madre. Carmen. Era el pilar, viuda. Tradicional. Que veía en mí una amenaza a su control sobre el hijo. Decidí empezar por ella. Llamé a Carmen un día. Fingiendo preocupación, suegra. Javier llega tarde algunas noches. ¿Cree que está estresado? Planté la semilla. ¿Ella? ¿Protectora? Empezó a interrogarlo en sus llamadas. Noté la tensión en Javier, discusiones telefónicas que intentaba ocultar. Alejandro me vio una noche revisando el móvil de su padre. No dijo nada. Pero al día siguiente. Dejó un dibujo en mi mesilla, una figura grande golpeando a una pequeña. Y un niño observando desde lejos. Al lado. Escribió, no más. Eso me impulsó. Contacté discretamente con una abogada especializada en violencia de género. A través de una asociación. Reúne pruebas. Me dijo. Pero sea paciente, estos casos son duros. Le conté todo. Sin lágrimas. Ella asintió, muchas esperan el momento perfecto. El momento llegó meses después. Javier anunció que Carmen vendría a quedarse un mes. Para ayudar con Alejandro. Sonreí, genial. Pero por dentro. Planeé. Durante su estancia. Exageré mi sumisión. Cociné platos andaluces para Carmen. Escuché sus críticas con humildad fingida. Javier se relajó. Creyendo que todo volvía a la normalidad. Sus salidas con Laura aumentaron. Una noche. Dejé accidentalmente abierto el portátil de Javier. Con emails comprometedores visibles. Carmen los vio. La discusión fue épica, gritos en la sala. Javier negando. Carmen llamándolo ingrato. Alejandro escuchaba desde su habitación. Al día siguiente. Carmen me confrontó, ¿sabías lo de esa puta? ¿Verdad? Yo negué. Con ojos inocentes. Pero planté duda, quizás sea estrés por el trabajo. Ella. Furiosa. Decidió quedarse más tiempo para vigilar. La casa se convirtió en un campo minado. Javier bebía más.
Carmen criticaba todo. Yo observaba. Alejandro se acercaba más a mí. Susurrando, abuela es mala. Empecé la segunda fase, anonimato. Creé un email falso y envié a la empresa de Javier capturas de sus mensajes con Laura. No acusaciones directas, solo preocupación por el ambiente laboral. Recursos Humanos investigó discretamente. Javier llegó un día pálido, problemas en el trabajo. No contó detalles. Carmen lo consoló. Culpándome indirectamente, desde que Ana trabaja tanto. Yo dobé. Lloré delante de ellos. Fingiendo fragilidad, quizá tenga razón. Debería dejar el empleo. Javier. Culpable. Me abrazó. Pero vi el miedo en sus ojos. El coste empezaba a pesarme. Noches sin dormir. Ansiedad que me atenazaba el estómago. Me preguntaba si valía la pena. Si no estaba perdiendo parte de mí en este juego. Pero luego recordaba la bofetada. La sonrisa de Carmen. El silencio de Alejandro. No. No podía parar. La investigación en la empresa de Javier avanzó. Lo llamaron a una reunión formal, acusaciones de acoso laboral por favoritismo hacia Laura. Él lo negó todo. Pero las pruebas eran sólidas. Suspendido temporalmente. Llegó a casa como un fantasma. Carmen explotó, esto es por tu debilidad con las mujeres. Como tu padre. Javier. Por primera vez. Le gritó, cállate. Mamá. Siempre metiéndote. La viuda se encerró en la habitación. Llorando. Yo consolé a Javier, seguro se arregla. Pero por dentro. Calculaba el siguiente paso. Contacté a Laura anónimamente. Enviándole capturas de mensajes donde Javier hablaba mal de ella con amigos. Solo para que sepas con quién estás. Laura rompió. Javier recibió mensajes furiosos. Bloqueado. Solo en casa. Bebió hasta caer. Alejandro vio todo. Una tarde. Me dijo, papá está triste. ¿Es por lo que hizo? Asentí levemente. Sus ojos brillaron con algo nuevo, comprensión. Carmen decidió volver a Sevilla, no aguanto más esta casa. Antes de irse. Me abrazó fríamente, cuida de mi hijo. Yo respondí, siempre lo he hecho. Con ella fuera. Enfoqué en Javier. Sugerí terapia de pareja, por Alejandro. Aceptó. Desesperado. En sesiones. Saqué temas pasados sutilmente, control. Violencia. El terapeuta notó patrones. Javier empezó a dudar de sí mismo. Fui un idiota esa noche. Confesó una vez. Yo no perdoné fácil, el daño está hecho. Anonimato nuevamente, envié a familiares de Carmen fotos y relatos de la infidelidad. Rumores corrieron en Sevilla. Ella llamó histérica, ¿alguien difama a mi hijo? Javier perdió el trabajo. Despido procedente por conducta inapropiada. Devastado. Buscó consuelo en alcohol. El coste mental era alto. Soñaba con la bofetada repetidamente. Despertaba sudando. Me sentía fría. ¿Calculadora? Lejos de la mujer que fui. ¿Valía la pena esta transformación? Pero vi progreso, Javier dependiente de mí económicamente. Yo con mi trabajo estable. Alejandro más unido a mí. Tercera fase, legal. Presenté denuncia por violencia de género. Con pruebas acumuladas. Orden de alejamiento inmediata. Javier. Al recibirla. Colapsó, ¿por qué ahora? ¿Ana? Yo. Calmada, porque el silencio no salva a nadie.
La orden de alejamiento cambió todo. Javier se mudó a un apartamento pequeño. Solo intentó contactar, pero bloqueé. Carmen vino de Sevilla. Furiosa, mentirosa. Javier nunca te tocaría. En juzgado. Pruebas hablaron, fotos. Grabaciones. Testimonio de Alejandro, guiado por psicólogo infantil. Juez dictó medidas cautelares. Javier perdió amigos, rumores de infidelidad y violencia corrieron. Empresa lo blacklisteó. Carmen. Defendiendo. Gastó ahorros en abogados. Casa en Sevilla hipotecada para pagar. Yo avancé, terapia para Alejandro y mí. Él abrió, tenía miedo de papá. Lágrimas mías. Por fin. Javier intentó reconciliación, cartas. Flores. Ignoré. Vio cómo su mundo se derrumbaba, sin trabajo. Sin familia cercana. Una noche. Llamó borracho, me has destruido. Respondí fría, tú empezaste. Carmen sufrió infarto leve por estrés. Hospitalizada. Culpó a mí en llamadas. 12 meses después. Juicio. Javier condenado, multa. Cursos reeducación. Alejamiento permanente inicial. Salió roto, depresivo. Dependiendo de Carmen debilitada. Yo reconstruí, ascenso en trabajo. Nuevo apartamento con Alejandro. Él floreció, notas altas. Amigos. Pero noches. Duda, ¿era yo mejor? Había manipulado. Destruido vidas. Precio, mi humanidad erosionada. Alejandro preguntó, ¿papá pagó lo suficiente? Sonreí amargamente, la vida cobra sus deudas. Años pasaron. Javier encontró trabajo precario. Lejos de Madrid. Carmen vendió casa. Mudó a residencia barata. Salud deteriorada. Sola. Yo prosperé, jefa de departamento. Vida estable con Alejandro adolescente. Él creció fuerte. Rechazando violencia. Gracias por protegerme. Mamá. Javier intentó contacto ocasional, emails pidiendo perdón. Respondí una vez, el pasado no se borra. Carmen murió sola. Infarto final. Javier no asistió funeral por vergüenza. Vi noticias, Javier en terapia obligatoria. Solo. Satisfacción mezclada con vacío. Logré venganza, su orgullo convertido en humillación perpetua. Pero mirándome al espejo. Vi ojos fríos. ¿Quién era ahora? Alejandro. Al enterarse de muerte de abuela, no siento nada. Entendí transmisión, ciclo roto. ¿Pero a qué coste? No celebré. Solo seguí. Con vida reconstruida sobre ruinas. Hoy. Alejandro es adulto independiente. Javier. Sombra de sí mismo. Vive en provincia. Olvidado. Yo sola. Exitosa pero aislada. Amigos pocos, confianza rota. Una carta llegó, de Javier. Me destruiste. Pero quizá lo merecía. Feliz ahora. No respondí. Miro atrás, bofetada inició todo. Silencio inicial permitió escalada, acción tardía costó almas. ¿Valió la pena? ¿O me convertí en lo que odiaba? La pregunta queda. Sin respuesta fácil.